Como mencionamos en la sesión anterior, los procesos cariosos se clasifican de acuerdo a su ubicación y mencionamos que es importante considerar que la clasificación es en números romanos y es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5 en número romano. Esta clasificación no tiene divisiones ni subdivisiones. Ya mencionamos que es de acuerdo a su ubicación. Dentro de la operatoria dental, para poder llevar a cabo la restauración de procesos de destrucciones causados por procesos cariosos, es importante considerar también una clasificación de procesos cariosos de acuerdo al grado de destrucción, o bien en algunos artículos se menciona como grado de profundidad. Es importante en la historia clínica de operatoria dental el proceso de anamnesis. La anamnesis es la parte de la historia clínica en donde se recopila la información que nos da el paciente por medio del habla, es decir, por medio de la información que nos va a dar de la historia del grado de destrucción o de las alteraciones que tiene. Esto está relacionado con la clasificación de procesos cariosos de acuerdo a su destrucción. Se clasifica o se puede clasificar en primer grado. ¿Qué es el proceso carioso de primer grado? El proceso carioso de primer grado es el grado de destrucción que se presenta única y exclusivamente en el esmalte. Este proceso es asintomático, por lo tanto el paciente no va a dar información de acuerdo a este estadio de primer grado, pero sí tiene características clínicas. Es importante, regresando a la historia clínica, que hay otro apartado que es la inspección o exploración. La exploración por medio de la inspección es lo que nosotros podemos ver. ¿Qué se puede ver en el proceso carioso de primer grado? El primer grado se caracteriza por una mancha opaca, blanquecina en el esmalte. El esmalte, dentro de su inspección, es una superficie totalmente lisa y si lo vemos, obviamente en un medio bucal, es una superficie brillante. Un proceso de destrucción de primer grado se ve como una mancha blanquecina y opaca, es decir, se pierde la continuidad natural o la textura que tiene el esmalte. En este proceso de primer grado ya también mencionamos que se puede realizar un tratamiento no invasivo y este proceso es o se denomina un tratamiento cariostático. ¿En qué consiste el proceso cariostático? En modificar los hábitos alimenticios de los pacientes, principalmente en su alimentación y en su limpieza. Y si nosotros podemos modificar una buena limpieza o darle un proceso de buena limpieza al paciente y la modificación de ciertos alimentos, ese proceso de primer grado se puede detener y no avanzar a un segundo grado. Cuando no se detiene y logra penetrar este proceso carioso a la dentina, estamos hablando o se puede considerar en un apartado de segundo grado. El proceso de segundo grado de este tipo de alteraciones tiene características clínicas diferentes a la de primer grado. Se considera que el segundo grado abarca el esmalte y que ya llegó a la dentina. Cuando llega a la dentina hablamos de características clínicas que tiene este proceso carioso de segundo grado. ¿Cuáles son las características clínicas? Que sí es sintomático. Y es importante valorar el síntoma que tiene el paciente. El síntoma es un dolor. El dolor, el paciente manifiesta que tiene dolor, pero con una característica muy específica. El dolor es provocado por un estímulo, que puede ser cambio de temperatura, que puede ser algo caliente, algo frío, algo dulce, algo agrio, que al momento de llegar ese estímulo a esa zona, provoca dolor. Pero si se quita, es otra característica propia de este segundo grado, si se quita el estímulo, desaparece el dolor.
Es importante considerar esta información que nos da el paciente para poder hacer en la mente lo que se le denomina un diagnóstico de presunción. De acuerdo a lo que estamos viendo y de acuerdo a lo que estamos escuchando del paciente acerca de su lesión cariosa, en la mente se está formando o estamos formando nosotros un diagnóstico de presunción que debe de ser comprobado posteriormente cuando terminemos de hacer toda la historia clínica. Entonces, el proceso de segundo grado tiene características clínicas que es dolor provocado por un estímulo. Si se quita el estímulo, desaparece el dolor. La característica o signo clínico es de que hay una lesión ya no blanquecina como en el primer grado. Hay una lesión que puede ser de color amarillo, que puede ser de color negro, y que la característica principal para definir un proceso carioso de segundo grado es de que hay una cavidad cariosa. Es decir, que hay un hueco amorfo de color negro o café provocado por un proceso carioso y que el cual manifiesta dolor cuando se presenta un estímulo, se quita el estímulo y desaparece el dolor. Eso en el área de operatoria dental se le denomina proceso carioso de segundo grado. Fuera de lo que es el área de endodoncia, podemos considerar dentro de la operatoria dental un tercer estadio que puede ser de tercer grado. ¿Y en qué consiste el estadio de tercer grado? Es o tiene las mismas características. Es una cavidad cariosa provocada por un proceso carioso que penetró el esmalte y llegó a la dentina. ¿Cuál es la diferencia entre segundo y tercer grado? El tercer grado es dolor provocado por un estímulo, pero cuando se quita el estímulo, el dolor persiste por algún tiempo. Cuando estamos hablando de este tipo de lesión, hay un concepto llamado hiperemia, que es una lesión leve, incipiente o de extravasación en el tejido pulpar, muy diferente a lo que se le denomina pulpitis. Cuando hablamos de tercer grado, lesiones de tercer grado, es dolor provocado por un estímulo, pero quitamos el estímulo y a diferencia de segundo grado, el dolor puede persistir. Un punto importante en la historia clínica de operatoria dental es el dolor. El dolor como parte fundamental para formar en la mente un diagnóstico de presunción. Es determinante las características del dolor. Por ejemplo, cuando el dolor se manifiesta de forma espontánea, aún existiendo una cavidad cariosa que abarque esmalte o dentina, pero se presenta el dolor sin estímulo de forma espontánea, ya estamos hablando de lesión pulpar. Ya no corresponde a un tratamiento inicial o único de restauración de operatoria dental. También cuando se manifiesta el dolor provocado por un estímulo, pero ese dolor persiste por varias horas. Cuando se dan este tipo de alteraciones o de manifestaciones clínicas, ya hay lesión pulpar. También hablamos de procesos de destrucción de huecos amplios, de cavidades cariosas amplias que no manifiestan dolor. Son cavidades que destruyeron el esmalte, la dentina, en una extensión demasiado amplia. Y tenemos una cavidad cariosa amplia. Y el paciente puede tomar algo frío, algo caliente, algo dulce, y no manifiesta ningún tipo de sintomatología. Cuando se manifiestan ese tipo de situaciones de dolor espontáneo, dolor provocado por el estímulo pero que no se quita, o bien asintomático en una cavidad profunda, son lesiones pulpares que ya son irreversibles, que ya no hay forma de hacer un tratamiento inicial de operatoria dental. Es importante recordar que la operatoria dental también es un tratamiento de prevención. Y el tratamiento de prevención consiste en dos puntos importantes, como mencionamos, en los procesos cariostáticos, en procesos cariosos de primer grado y en los procesos cariosos de segundo grado. Lo que queremos es evitar lesión pulpar.
Puede haber una lesión pulpar incipiente como es la hiperemia y darle un tratamiento. ¿Para qué? Para devolver las características que tenía el esmalte antes de la destrucción, pero sin que haya consecuencias pulpares. Es importante considerar que la sensibilidad dentinaria está explicada en una teoría que se llama teoría hidrodinámica de Branson. La teoría hidrodinámica de Branson, al hablar de teoría, quiere decir que no está totalmente comprobado, pero es la más aceptada. Y todo esto se manifiesta en la dentina. Posteriormente vamos a hablar de tratamientos iniciales de preparaciones cavitarias en la siguiente sesión.